la grabación a la plataforma y que pues aquellos aprendices que de pronto no se pueden conectar el día de hoy puedan ver la grabación y pues conocer cuáles son las evidencias que vamos a trabajar. Bueno, bueno, entonces, primero quería iniciar agradeciéndoles que la semana anterior me disculparan por no poder hacer la sesión. Estuve bastante afectada de salud, lo que fue el fin de semana de el 8 y el 9 de abril, de marzo, dígame a mí, yo por allá en abril, de marzo, y estuve incapacitada lunes, lunes y martes. ¿Listo? Entonces, yo le escribí pues tempranito, creo que fue el lunes o después de que me dieron la incapacidad a la instructora Diana, pues pidiéndole, informándole que estaba incapacitada y pues haciendo como la consulta de si se podía pues aplazar la sesión de ese día para otro momento. ¿Listo? Bueno, he estado en recuperación, la verdad, hemos tenido en mi familia, mi hija y mi esposo, una gripa muy, muy fuerte. Todavía estamos por ahí con algunos rezagos de esa gripa y por eso pues la semana anterior no tuvimos formación. Esta semana pues ustedes supieron que el día martes fue día cívico y ese día pues estuvimos asistiendo, acompañando las marchas, ¿cierto? Y pues entonces yo dije, no voy a hacer la sesión el martes para también de alguna manera cumplir con el permiso del día cívico y por eso pues la programé para hoy. Pero la próxima semana lo vamos a hacer en el horario que veníamos trabajando habitualmente, que era el día martes. ¿Listo? Inclusive yo ya les subí el anuncio para que ustedes sepan que nos vamos a volver a encontrar el día martes, ¿cierto? Para poder desarrollar la siguiente sesión. Nos faltan 2 sesiones, o sea, la del próximo martes 25 y ya nos volveríamos a encontrar el 1 de abril. Con esas 2 sesiones terminaríamos nuestros encuentros, ¿cierto? Pero pues de alguna manera las evidencias van a tener un poco más de plazo para que ustedes las puedan entregar y para yo poder ir cumpliendo con la revisión y la calificación y la emisión de los juicios evaluativos. ¿Cierto? Pero entonces es para que ustedes más o menos sepan que ya la primera semana de abril estamos terminando nuestras sesiones y ya queda pues el tiempo en que de pronto se les pueda dar para que ustedes puedan cumplir con las entregas de las evidencias. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí clarito. Entonces, la próxima semana nos reunimos el martes en el horario que veníamos manejando habitualmente. ¿Listo? No el viernes, porque pues ese viernes tengo otra programación. Entonces, hoy ajusté ahí como el cronograma para poder atenderlos a ustedes y más tardecito pues cumplir con la otra actividad que tengo. ¿Listo? Entonces, quería comentarles eso para que pues ustedes tengan en claro que pues no se hizo la sesión no porque no quise hacerla, sino porque estaba incapacitada, estaba bastante enferma y no la hice este martes, pues cumpliendo en la actividad de, digamos, en el tema del día cívico que fue pues otorgado por el gobierno y que pues el SENA se acogió a él. ¿Listo? Bueno, entonces chicos, continuando con los temas que vamos a trabajar, estamos trabajando, ¿listo? Recuerden que la semana en que nos encontramos, el día 4 de marzo, que nos encontramos, estuvimos trabajando los derechos laborales individuales. ¿Listo? De ese tema, eh, dejamos una actividad que fue un informe sobre trabajo decente. Entonces, ese día estuvimos hablando sobre trabajo decente, sobre derechos fundamentales en el trabajo de la OIT y derechos laborales individuales colectivos que están establecidos donde en el Código Sustantivo del Trabajo de nuestro país. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a complementar esa información, esos derechos. ¿Listo? Y vamos a dejar unas actividades, unas evidencias, digamos que este temita es, digamos, como el pilar de la competencia y por eso pues vamos a dejar unas evidencias para el tema del día de hoy. Muy sencillas, hay un foro, hay un gráfico y hay una infografía, pero muy sencillitas, muy específicas las preguntas que se van a trabajar en esa actividad. ¿Listo? Entonces, antes de contarles el tema, de explicarles el tema, primero entonces les voy a compartir por acá la plataforma, ¿listo? Para entonces mostrarles dónde están las evidencias y también pues recordarles el material de apoyo que ustedes pueden utilizar también donde lo encuentran, ¿listo? Entonces, aquí me ubico
en nuestra plataforma Sayuna. ¿Listo? Lo tengo en la vista de aprendiz para que sea muy similar a lo que ustedes encuentran cuando entran a plataformas. Recuerden que nuestra competencia está en la fase de evaluación, fase 4, evaluación, actividad de proyecto número 8. ¿Listo? Entonces recuerden, si yo quiero consultar el material, en material de formación buscamos este que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo. Si le damos clic, él nos lleva a otra ventana donde podemos consultar el material ya en una ventana independiente. ¿Listo? Y ahí ustedes van a encontrar documentos, videos, anexos relacionados con los temas que estamos trabajando. Bueno, listo. Si yo quiero ver la actividad, las actividades, entonces no entramos a material de formación, sino que nos ubicamos en la guía número 8. ¿Listo? Recuerden, ¿cuál es el código que identifica nuestras actividades? El código 210-201-501. ¿Listo? ¿Cuáles actividades hemos dejado hasta el momento? Estaba el taller, que fue la primera sesión que hicimos, donde había que contestar unas preguntitas, hacer una línea de tiempo y hacer un mapa conceptual. Esa fue la primera evidencia. La evidencia que trabajamos el 4 de marzo, que fue la sesión anterior, dejamos el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos del trabajo. ¿Listo? Entonces, en ese informe habían unas preguntas, en algunos casos les pedía consultar un video, en algunos casos les pedía leer un texto y darle respuesta a alguna de esas preguntas que estaban ahí. ¿Listo? Las actividades, ustedes dirán, uy, muchas evidencias. Digamos que esta es la actividad de aprendizaje que tiene más evidencias. Las siguientes solamente tienen una. Entonces, digamos que en esta es un poquito más, son más evidencias para entregar porque es el tema más fuerte y de alguna manera es como lo que queremos que ustedes guarden, se lleven de esta competencia. Todos los temas son importantes, pero estos son, digamos que, los más esenciales de la competencia. ¿Listo? Entonces, para esta semana, igual, yo les dejé las actividades habilitadas hasta, como primera entrega, hasta el 31 de marzo. O sea, dentro de casi 8 días, más o menos, sí, un poquito más. ¿Listo? Pero igual tienen una fecha límite por allá en abril. ¿Listo? Entonces, digamos que tienen suficiente tiempo para presentarlas. Igual, chicos, si en algún momento ustedes necesitan un poquito más de tiempo para cumplir con las evidencias, ustedes simplemente me dicen y yo con mucho gusto les voy ampliando los plazos para las entregas de las evidencias. ¿Listo? Digamos que aquí lo que en mi caso, me interesa que ustedes puedan cumplir con la entrega de estas actividades. ¿Listo? Que si de pronto nos demoramos un poquito más, necesitamos un poquito más de plazo, en el grupo de WhatsApp ustedes me pueden escribir, profe María Alejandra, nos puedes regalar un día más, 2 días más para subir las evidencias y con mucho gusto yo les puedo colaborar. Bueno, entonces, para este tema que vamos a trabajar el día de hoy, que son los derechos laborales colectivos, tenemos 3 evidencias. ¿Listo? Una evidencia por cada derecho. Entonces, tenemos un foro sobre convenio colectivo de trabajo y libertad sindical. Tenemos un gráfico sobre la negociación colectiva y tenemos una infografía sobre la huelga. Las últimas 2 son 3 preguntitas por cada tema. ¿Listo? Entonces, tenemos 3 derechos colectivos que ahorita los vamos a ver. ¿Cuáles son? Libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Para cada uno de esos derechos hay una actividad. Entonces, para la huelga tenemos una infografía donde ustedes van a contestar 3 preguntitas relacionadas con ese derecho. Para la negociación colectiva, dice, realice un gráfico. Ustedes pueden hacer un mapa conceptual, un mapa mental, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Y ustedes pueden van a contestar también 3 preguntitas relacionadas con ese derecho colectivo. Para el foro, cuando lo consultemos ahorita en la guía, ustedes se van a dar cuenta que es un foro con bastantes preguntas. ¿Qué voy a hacer yo? Ahorita que terminemos, yo les voy a dejar, digamos que no voy a dejar todas las preguntas que están en la guía. ¿Listo? Entonces, en este foro lo voy a habilitar, lo voy a modificar un poquito y voy a dejar
Sí, algunas preguntas relacionadas con el tema, pero no en la cantidad que están en la guía, porque son bastantes preguntas. Entonces hay unas que son hasta repetitivas. Entonces ustedes, cuando vayan a participar al foro, les voy a pedir, no consulten la guía, sino que se van a venir aquí a este espacio. Yo lo voy a habilitar para que quede, digamos, quede disponible y ahí van a estar las preguntas que ustedes van a contestar. ¿Listo? Para hacerles, facilitarles un poco esa actividad. ¿Listo? Porque pues en la guía, ya les voy a mostrar, son bastantes preguntas. Algunas hasta se vuelven hasta repetitivas, entonces lo que voy a hacer es sacar las más importantes y publicarlas en este foro sobre convenio colectivo y libertad sindical. ¿Listo? Profe, buenas noches. Buenas noches. Es que tengo una duda. En el primer trabajo dice informe sobre trabajo decente. Ese tiene como fecha de cierre el 11 de marzo. Bueno, entonces ese lo trabajamos el día 4 de marzo, ¿listo? Pero espérame, yo reviso un momentico porque puede tener una fecha adicional. Entonces, para eso, regálenme un segundo, yo por aquí cambio de rol, porque pues en el rol de aprendiz no me deja verlo. Regálame un segundito, le voy a habilitar aquí el modo edición para que me deje ver esos daticos y entonces voy a buscar. Listo, entonces tenemos por acá ¿listo? La vista que ustedes están observando es como lo vemos nosotros los instructores y lo podemos modificar, ajustar y todo eso, ¿listo? Entonces no se preocupen si ustedes se están diciendo, uy, ¿eso cómo se ve así? ¿Listo? Mira, entonces acá yo le coloqué. Esa actividad la trabajamos en la sesión del 4 de marzo, ¿listo? Coloqué como fecha de entrega, la primera fecha de entrega, el 11 de marzo, o sea, la semana pasada. ¿Listo? Pero miren que la fecha límite es el 31 de marzo. ¿Listo? Entonces todavía, digamos que está activa, todavía ustedes pueden enviar las actividades y hasta ese día, 31 de marzo, les va a recibir la actividad sin ninguna novedad. ¿Listo? Entonces, es para que ustedes siempre tengan en cuenta que nosotros acá en nuestra plataforma tenemos diferentes fechas. Tenemos la fecha, digamos, la primera, que es la que colocamos cuando habilitamos la actividad, ¿listo? La evidencia. Tenemos una primera fecha de entrega y una fecha límite. Entonces, en este caso, allá cuando ustedes la miran, él solamente les muestra la fecha de entrega. Pero igual, si usted después del 11 de marzo va a subir la actividad, él se las deja subir sin novedad porque tiene una fecha límite que está hasta el 31 de marzo. ¿Listo? Entonces, para que no tengan ahí ninguna novedad. ¿Listo? Entonces, ustedes, si no la han terminado todavía les queda un placito para que lo puedan hacer. ¿Listo? Igual cuando nosotros estemos calificando, él nos muestra cuál fue la fecha de entrega, si tiene algún retraso, ¿listo? Normalmente, ¿qué pasa? Cuando de pronto los aprendices tienen un poquito de retraso en la entrega de las actividades, al menos yo no miro tanto si se demoró mucho en entregarla, si de pronto se pasó una horita o un día de entregarla. Realmente lo que yo miro es el contenido de la evidencia. ¿Listo? Entonces, a veces no tengo en cuenta si se demoró mucho, si de pronto siempre puede que se baje uno o dos punticos, como por hacer digamos, un pequeño recorderis de que es importante cumplir con las fechas. ¿Listo? Pero la verdad, me parece que lo más importante es que ustedes cumplan con la entrega de la evidencia y el contenido de la evidencia. Eso es importante. ¿Listo? Entonces, en este caso, recuerden, esa actividad todavía está disponible para, como fecha límite, entregarla el día 31 de marzo. O sea, de este lunes que viene, que es festivo, en 8 días. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí clarito en cuenta. Listo. Entonces, bueno, yo por aquí me voy a salir del modo edición y me voy a devolver por acá, entonces, ¿dónde está? Vamos a la fase 4. Queremos saber qué. ¿Listo? Entonces, aquí está. ¿Listo? Entonces, miren que aquí, si ustedes se dan cuenta, bueno, así lo veo yo.
¿Listo? Bueno, así también lo ven ustedes. Se ve la fecha de cierre, pero recuerden que después de la fecha de cierre hay una fecha adicional. ¿Listo? Entonces, en este caso, para el del informe es hasta el 31 de marzo. ¿Listo? Las que vamos a dejar el día de hoy, inclusive les dejé más tiempo. Les dejé como primera fecha de entrega el 31 de marzo, pero la fecha límite les coloqué hasta el 4 de abril. ¿Listo? Entonces todavía digamos que son bastantes placitos para que ustedes puedan cumplir con la entrega de las actividades. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, tenemos para esta semana 3 evidencias. El foro, el gráfico, la infografía. En el gráfico, ustedes pueden utilizar, si lo quieren hacer en un mapa mental, lo quieren hacer en un mapa conceptual, lo quieren hacer en cualquier tipo de organizador gráfico, lo pueden hacer. Hay que contestar 3 preguntitas relacionadas con negociación colectiva. Para la huelga pide que se haga una infografía. Ustedes pueden hacer una infografía en Canvas, en cualquiera de esas herramientas online que nos permiten hacer ese tipo de herramientas. ¿Listo? Igual también vamos a contestar 3 preguntitas relacionadas con la huelga. El foro es un foro temático donde van a encontrar unas preguntas relacionadas con convenio colectivo de trabajo y libertad sindical. ¿Listo? Entonces ustedes van a entrar al foro y van a participar dándole respuesta a las preguntas que van a aparecer publicadas en él. ¿Listo? Esas son las 3 actividades que vamos a dejar el día de hoy. Listo. Ahora entonces miremos la guía, como para que ustedes vean cuáles son las actividades, digamos como tal, las preguntas, la información que va a contener cada una de esas evidencias. Entonces déjenme por acá, yo voy abriendo la guía y se las voy a compartir. Entonces, por acá les comparto la guía número 8, que es donde están las actividades de esta competencia transversal. Bueno, voy a ir bajando rápidamente hasta ubicarme en donde están las actividades. Entonces aquí, por ejemplo, miren que acá era el informe. ¿Listo? Entonces eran unas preguntas, había que ver un video, había que leer un párrafo, leer algún documento y contestar unas preguntas. Listo. Entonces, para esta evidencia está primero el foro sobre convenio colectivo y libertad sindical. ¿Listo? Entonces, en este foro, pues lo que se busca es que ustedes puedan dar su opinión sobre el tema que se va a trabajar en esta sesión. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, son estas preguntitas las que van a estar dentro del foro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué opina usted sobre la organización de trabajadores en sindicatos? Otra, por acá, ¿cuál es la definición de libertad sindical? ¿Cuál es el panorama en Colombia en cuanto a los derechos sindicales? ¿Sí? Y hay algunas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ahorita, después que terminemos la sesión, yo voy a mirar si de pronto hay alguna preguntita que de pronto pueda ser repetitiva o que la podamos unir con otra, y voy entonces a de pronto quitar una o 2 preguntitas. ¿Listo? Para que de pronto pues ustedes digan, uy, es que son cuántas, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 preguntas. ¿Cierto? Entonces tratar de resumir un poquito para que puedan participar en el foro, pero que no sea tan extenso el contenido de ese foro. ¿Listo? Entonces, ahorita lo hacemos. La guía, recuerden que yo no la puedo modificar. Entonces, lo que van a encontrar es en el enlace donde estaba foro del convenio colectivo y sindical, ahí van a estar las preguntitas publicadas. ¿Listo? Entonces, si ustedes las comparan, van a encontrar que de pronto van a ser no sé cuántas, 2, 3, 4 menos que las que están acá dentro de la guía. ¿Listo? Después, si seguimos bajando, encontramos el gráfico. Entonces, aquí les dice que hago un gráfico sobre la negociación colectiva, donde va a contestar estas preguntas. Entonces, aquí tenemos qué tipos de negociaciones existen, cuáles son las características de la negociación colectiva, qué finalidad tiene la negociación colectiva y qué promueve la OIT respecto a este derecho. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden hacer un gráfico. Si quieren, yo les voy a compartir un documento en el WhatsApp, se llama Organizadores Gráficos, y ahí ustedes van a encontrar diferentes tipos de gráficos. Pueden utilizar el que más les parezca adecuado para esta actividad. ¿Listo? Entonces, ahorita yo lo busco y se los comparto allá en el grupo. Tenemos entonces después la infografía. Entonces dice, bueno, construye una infografía
siguiendo pues los pasos que se describen en uno de los documentos que están anexos en esa evidencia y conteste estas tres preguntas. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Y cuáles son las normas internacionales que amparan el derecho a la huelga? ¿Listo? Recuerden, para hacer una infografía pueden utilizar diferentes herramientas online como Genial y como Canvas, bueno, y hay muchas otras que les va a permitir hacer una infografía y dar respuesta a esas tres preguntas. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, sí, 3 evidencias, uno diría, no, terrible, 3 evidencias, pero pues en lo que es la infografía y el gráfico son 3 preguntitas, eso es poquitico para que ustedes puedan de pronto profundizar más en el tema que vamos a trabajar ahorita. ¿Listo? Entonces, esas son las evidencias que vamos a dejar por esta semana. Ya la siguiente semana revisaremos cuáles son las que se proponen y cuáles entonces es la que la instructora les va a habilitar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que ahí está claro para que ustedes pues, tengan ahí, digamos que muy bien detallado qué es lo que vamos a hacer esta semana. ¿Listo? Entonces recuerden, cuando entren a plataformas, fase de evaluación, guía número 8, y con el código de nuestra competencia, 210, 210, que a mí siempre me olvida el número. Entonces, el número de nuestra actividad es 210-201-501. ¿Listo? Y estamos en la actividad de aprendizaje número 2. Listo. Entonces, esa es como el resumen de estas evidencias para esta semana. Bueno, ahora sí les voy a compartir una presentación súper cortica, tiene 4 diapositivas, ¿listo? Donde vamos a conocer un poquito sobre el tema del cual van a trabajar o van a hacer esas evidencias. ¿Listo? Entonces, yo por aquí les traje, regálenme un segundo, un buen grande, y les comparto entonces la pantalla. Listo. Entonces, aquí está la presentación. Listo. Entonces, si ustedes estuvieron en la sesión anterior, que fue el 4 de marzo, ¿listo? O de pronto no pudieron conectarse, pero vieron la grabación, recordarán que ese día estuvimos hablando sobre trabajo decente, derechos fundamentales en el trabajo y derechos laborales individuales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es trabajo decente? Trabajo decente es aquella actividad que yo realizo en condiciones de libertad, en condiciones de equidad, en condiciones de seguridad y respetando la dignidad humana. Eso es trabajo decente. ¿Quién establece el término de trabajo decente? La OIT. ¿Qué es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo. Esa organización, en búsqueda de que todos tengamos trabajo decente, ha establecido 4 derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos 4 derechos fundamentales? Libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva, primero. Segundo, abolición del trabajo forzoso. Tercero, erradicación del trabajo infantil. Y cuarto, eliminación de la discriminación. Para cada uno de sus derechos ha establecido unos convenios que se llaman convenios fundamentales en el trabajo. Son 8 convenios, quiere decir que por cada derecho fundamental tenemos 2 convenios que lo respaldan. Para el tema de libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva, teníamos el convenio 87 y el convenio 98. Para la abolición del trabajo forzoso, tenemos el convenio 29 y el convenio 105. Para la erradicación del trabajo infantil, tenemos el convenio 138 y 182. Y para la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, tenemos el convenio 100 y el convenio 101. Esos convenios, nuestro país los tiene ratificados. Quiere decir que debe cumplirlos. ¿Qué tanto se cumple, qué tanto no? Bueno, digamos que hay situaciones que a veces nos muestran que es un poco complejo cumplir con esos convenios. Pero pues se hacen todo lo posible, seguramente sí. Listo. Después estuvimos hablando sobre derechos individuales. Entonces ya nos ubicamos en nuestro país, los derechos que tenemos como trabajadores en nuestro país. Les decía, nuestros derechos individuales se llaman así, ¿por qué? Porque se organizan, se establecen, se determinan
con cada trabajador individualmente cuando va a firmar su contrato de trabajo. ¿Dónde están definidos esos derechos? En el Código Sustantivo del Trabajo, que es la ley laboral en Colombia, que viene desde por allá, desde los años 50, que ha sufrido cambios, claro que sí, porque después de su creación se han implementado reformas, algunos decretos que cambian algunos de los artículos que contiene el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Que es importante para los trabajadores? Totalmente. ¿Que es necesario que lo conozcamos? Claro que sí. Pero a veces, pues nosotros como trabajadores, a veces dejamos un poquito de lado este tema. A veces conocemos cositas, ¿cierto? Pero consideramos que, pues, leer el Código Sustantivo del Trabajo, conocérnoslos de arriba abajo, no es tan necesario. Pues yo considero que sí. Porque es el documento donde están establecidas todas las garantías que debemos tener como trabajadores. ¿Y quién debe estar enterado de eso? Pues nosotros los trabajadores. ¿Listo? Entonces, en ese código encontramos unos derechos individuales y unos derechos colectivos. De los individuales, entonces les recuerdo más o menos, tener un contrato, tener un salario, tener una jornada de trabajo, recibir unas prestaciones sociales, tener afiliación a la seguridad social, tener algunas licencias que podemos tener durante nuestro trabajo y tener garantías para el ejercicio de los derechos colectivos. ¿Listo? Ahora, esos derechos laborales individuales se complementan ¿con quién? Con los derechos laborales colectivos. ¿Listo? Y por eso ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos que saber sobre estos derechos? Primero, que están consagrados en la Constitución Política del año 91. ¿Listo? Que es la Constitución que está vigente en nuestro país. Y que también en el Código Sustantivo del Trabajo están establecidos. Estos derechos garantizan la protección y la representación de los trabajadores a través de organizaciones sindicales, a través de la negociación colectiva y de la huelga. ¿Listo? Entonces, es un tema, muchachos, que está respaldado por la norma de normas, Constitución Política de 91, y están establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué nos queda a nosotros los trabajadores? Ponerlos en práctica. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Entonces tenemos como primero libertad sindical. ¿En qué consiste la libertad sindical? La libertad sindical es el derecho que tenemos los trabajadores de constituir sindicatos. Ese es el derecho de libertad sindical. El derecho que como trabajadores tenemos de constituir organizaciones sindicales. Los famosos sindicatos. ¿Tengo que pedirle permiso a mi jefe? No. ¿Me pueden desmejorar mis condiciones de trabajo por hacer parte del sindicato? No. ¿Me puedo unir cuando yo quiera? Sí. ¿Listo? Y el sindicato es ese, digamos, es ese grupo de trabajadores que tratan de tener mejores condiciones laborales, de defender los derechos laborales, de exigir las garantías laborales que están establecidas ¿dónde? En el Código Sustantivo del Trabajo y en los convenios colectivos que se hagan en la empresa. Este derecho colectivo está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, pero además está respaldado por la Constitución, artículo 39 de la Constitución. ¿Listo? La libertad sindical es un derecho fundamental para los colombianos, en este caso para los trabajadores. Entonces, es un derecho que podemos usar en cualquier momento. Yo quiero ser parte de la organización sindical de mi empresa. Simplemente voy, averiguo cómo hago para unirme, lleno un formulario y ya quedo unida al sindicato. ¿Que tengo que hacer un aporte? Claro, los sindicatos no se mantienen solos, se mantienen con los aportes que cada asociado haga. Entonces, pues sí, tenemos que aportar para que pueda funcionar, porque muchachos, miren, yo a veces les digo, a veces pensamos que es que el sindicato, los que lo conforman son todos abogados. No, son trabajadores como nosotros. De pronto algunos conocen de normas, conocen de leyes, pero cuando hay casos en donde se tiene que respaldar a un trabajador, pues a veces no tenemos toda la competencia para hacerlo. ¿Qué hacemos? Contratamos un abogado, que sea él el que se encargue de hacer todo el trámite para proteger a ese trabajador. Entonces, ¿es necesario que hagamos ese aporte? Claro que sí, porque si no el sindicato no tiene cómo funcionar. ¿Listo?
sindicatos en Colombia son muchos, sí, pero todavía creo que falta más posibilidad de acceder a este derecho. Todavía falta que las empresas no limiten el ejercicio del derecho sindical, que los trabajadores no consideren que hacer parte del sindicato es entonces querer acabar la empresa. Es que ya yo no voy a hacer, no voy a trabajar, yo me voy a dedicar solo a pelear, no. El sindicato es para defender nuestros derechos. Igual tenemos que apoyarnos entre todos. ¿Listo? Entonces, el primer derecho colectivo que tenemos es la libertad sindical. Recuerden que la OIT respalda este derecho con los convenios 87 y 98. El segundo derecho colectivo, negociación colectiva. Está regulada por el Código Sustantivo del Trabajo y recuerden, está respaldada por el artículo 55 de la Constitución Política. ¿Listo? Si ustedes buscan la Constitución, en el artículo 55 dice que los trabajadores tienen derecho al ejercicio de la negociación colectiva para resolver conflictos laborales. ¿Listo? ¿Qué es la negociación colectiva? Es un diálogo que se da entre trabajadores y empleadores. ¿Para qué? Para solucionar conflictos colectivos de trabajo. ¿Listo? Entonces, una negociación es tratar de ponernos de acuerdo, es encontrarnos, es proponer situaciones que puedan mejorar o puedan resolver conflictos laborales y es tratar de llegar a acuerdos. Cuando va a haber una negociación colectiva en una empresa, cada bando, trabajadores y por el otro lado los empleadores, llevan sus propuestas. Esas propuestas normalmente se conocen como pliego de peticiones. ¿Y ese pliego de peticiones qué contiene? Pues lo que vamos a negociar, lo que vamos a debatir. Queremos que nos capaciten, queremos hablar sobre el salario, queremos hablar sobre los turnos de trabajo, queremos esto, queremos aquello. Todo lo que queramos lo podemos colocar en ese pliego de peticiones. ¿Quién va a decidir si se acuerda o no? El diálogo que establezcamos en esa negociación. ¿Listo? Entonces, ¿es importante el pliego de peticiones? Sí, porque considero yo que es muy difícil llegar a una negociación colectiva. Bueno, ¿y qué pedimos? A ver, ¿qué proponemos? No, tiene que haber antes, pues, una propuesta muy bien establecida para llegar a discutir temas puntuales. ¿Listo? Importante, para que haya negociación colectiva tiene que haber voluntad de diálogo. Si no tenemos voluntad de diálogo, esa negociación colectiva puede ser un conflicto, puede demorarse mucho y al final no lograr ningún acuerdo. ¿Listo? El tercer derecho colectivo que tenemos, la huelga. ¿La huelga qué es? Es la suspensión colectiva del trabajo. ¿Listo? La huelga, además de estar establecida en el Código Sustantivo del Trabajo, también está regulada a través del artículo 56 de la Constitución. Y la huelga normalmente es una medida de presión, una medida que utilizamos los trabajadores cuando de pronto esa negociación colectiva no avanza, no hay diálogo, no hay acuerdos, entonces presionamos ¿con qué? Con la huelga, con la suspensión de las actividades laborales. Entonces es digamos que una forma de presionar para que esa negociación pueda comenzar a generar algún resultado. ¿Listo? La huelga tiene sus limitaciones. En este caso, por ejemplo, los sectores esenciales como salud y seguridad pública no pueden, pues, digamos que irse a la huelga. Imagínense ustedes que el sector salud se vaya a la huelga, los hospitales entonces estén cerrados. Y entonces, ¿y quién va a atender a todos esos pacientes? Entonces, tienen unas restricciones, ¿listo? En sectores esenciales. ¿Listo? Tenemos otro derecho colectivo que aplica para los líderes sindicales y es el fuero sindical. El fuero sindical es una garantía que protege a los líderes sindicales contra el despido sin justa causa. Lamentablemente, muchas veces puede darse la situación que en la empresa, cuando se hace el ejercicio del derecho de la libertad sindical, digamos que se pongan en la mira los representantes del sindicato. ¿Para qué? Para despedirlos, para echarlos, ¿cierto? Y así de alguna manera decir, bueno, si yo he hecho a los representantes del sindicato, pues ya lo estoy disminuyendo, ya lo estoy debilitando. Pues existe esta medida
para que esos líderes sindicales no puedan ser despedidos sin una justa causa, sin un debido proceso. ¿Listo? Entonces, ¿eso es importante? Claro que sí, porque lastimosamente a veces las empresas como represalia por el ejercicio de sus derechos, entonces dicen, bueno, yo saco a los representantes del sindicato y con eso ya acabo con eso. ¿Listo? Entonces, existe esta medida que se llama fuero cívica. Fuero cívica. ¿Listo? Por último, como tal, no es que sea un derecho, pero sí es importante que conozcamos que hay una normatividad internacional que protege estos derechos. ¿Listo? Entonces recuerden, tenemos unos convenios y Colombia, por hacer parte de la OIT, tiene ratificados esos convenios. En el caso de la negociación colectiva es el convenio 98, en el caso de la libertad sindical es el convenio 87. Pero recuerden que además de esos convenios, también encontramos que hay un convenio que es el número 154, que es específico sobre la negociación colectiva, y tenemos el convenio 135, que habla sobre la protección de los representantes de los trabajadores. Entonces, este tema no es un tema de ayer, no es un tema que los trabajadores nos inventamos esta semana. No, es un tema que viene desde hace mucho tiempo y que hay normas que los protegen, que los regulan, para que todos los trabajadores los podamos ejercer sin preocupación. ¿Listo? Entonces, para terminar, ¿por qué es importante que nosotros podamos ejercer estos derechos laborales colectivos? ¿O cuáles son esos riesgos que se enfrenta, por ejemplo, los trabajadores al hacer uso de estos derechos? Entonces, muchas veces hay obstáculos para conformar un sindicato. Entonces, empresas que pueden decirle al trabajador, mire, no se afilia al sindicato, mire, mejor firme a mí aquí, usted se va a comprometer no a ser parte del sindicato. Entonces, puede de que eso obstaculice el ejercicio de estos derechos. ¿Listo? De alguna manera también el desconocimiento de las convenciones colectivas por parte de algunos empleadores. Muchas veces se pueden llegar a acuerdos en una negociación colectiva, pero a veces no se cumplen esos acuerdos. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos claro de que, pues si hay una negociación colectiva, se establecen unos acuerdos, se puedan cumplir. Eso es importante. Amenazas y violencias que han sufrido los líderes sindicales en Colombia. Lamentablemente, en nuestro país, a veces ser sindicalista se tilda de, podemos decir, de qué, de revolucionario, ¿cierto? Entonces, a veces la violencia ha llegado a las vidas de los líderes sindicales. Muchos han sido asesinados. Y es un tema que uno diría, no debe ser, porque es que un líder sindical que busca proteger el trabajo de sus compañeros, de él mismo. ¿Por qué declararlo objetivo militar? ¿Por qué declararlo una persona no grata? Si lo que está haciendo es defender los derechos de los trabajadores. ¿Listo? Entonces, ¿es importante estos derechos? Claro que sí. También nos dice que pues es importante que en Colombia se garanticen estos derechos. ¿Para qué? Para de alguna manera favorecer la dignidad y la protección de los trabajadores. ¿Listo? Por último, bueno, ya finalizamos esta presentación. Entonces, ese es el tema de esta semana, derechos laborales colectivos. ¿Listo? De los cuales ustedes van a participar en un foro, van a realizar una infografía, van a realizar un gráfico. Cada uno relacionado con los tres derechos laborales colectivos que acabamos de ver. Libertad sindical, negociación colectiva y labor. ¿Listo? Entonces, muchachos, pues bueno, yo no sé de pronto sus experiencias, sí, qué tantas experiencias laborales ustedes han tenido. No sé si de pronto en algún momento ustedes han podido ejercer sus derechos laborales colectivos, pero si en caso tal, no, ustedes dirán, no, pues yo nunca he pertenecido a un sindicato, sí, de pronto he estado en empresas donde hay sindicatos, ¿cierto? La invitación es a que ustedes cuando consideren es el momento adecuado para hacer uso de estos derechos, los hagan, los practiquen, para eso están. Los derechos son para poder ejercerlos, ¿listo? Y mucho más, considero yo, cuando esos derechos lo que buscan es beneficiar.
Cuando esos derechos buscan son garantías para nosotros los trabajadores. Creo que es el momento adecuado en donde podemos hacer uso de esto. Entonces, este tema, pues, es importante para que ustedes pues tengan claridad de cuál es como la temática que van a encontrar en cada evidencia. ¿Listo? Y por eso pues quería compartir con ustedes esta sesión del día de hoy, donde trabajamos ese tema, y pues ustedes puedan llevarse ya una idea de cuál va a ser la temática para cada evidencia y que puedan pues participar en cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, si tienen dudas, preguntas, alguna inquietud, algún aporte que quieran hacerle al tema, los escucho. Yo, digamos que, bueno, en cuanto a lo que entendí es, digamos, las actividades están ahí. Entonces, tú nos explicaste una y de ahí podemos empezar a desarrollar todas las actividades de aquí al 31, digamos, ¿sí? Sí, sí. Entonces, miren, ahorita que terminemos, cuando ya se desconecten, yo me voy a ir a Sayuna y voy a habilitar en el foro, recuerden que yo les mostré la guía, ¿no? Y hay una cantidad de preguntas. Yo voy a ir y voy a escoger de esas preguntas como las más importantes. Todas son buenas, todas son interesantes, pero voy a escoger las más importantes y se las voy a publicar dentro del espacio del foro que está ya en plataforma. ¿Listo? Entonces, la recomendación ¿cuál es? Cuando vayan a participar en el foro, no se vayan a la guía. Se van a plataforma, buscan donde dice foro sobre convenio colectivo y libertad sindical y ahí van a estar las preguntas. ¿Listo? Y esas son las que van a contestar. ¿Listo? Porque si usted se va a la guía, va a encontrar que son más de las que están allá. ¿Listo? La idea es facilitarles a ustedes que puedan participar en estas actividades. Esta competencia tiene muchas evidencias, muchachos. Muchas. Y yo he tratado de dejar así como las más importantes. ¿Listo? Si ustedes revisan la guía para la siguiente actividad de aprendizaje, son 4 evidencias más. Yo voy a revisar y voy a dejar una la más importante de todas. ¿Listo? Porque es que esta competencia, pues, tiene muchos entregables. Muchos entregables. Y yo sé que ustedes, además de esta competencia, están con la instructora de comunicación, con la de cultura de paz y con las competencias técnicas. Entonces, trato de hacer un poco más flexible, ¿sí? Esas actividades para que ustedes, pues, digamos, las aprovechen, participen en ellas, pero que sean los temas más puntuales de la competencia. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Ustedes se van a ir a la guía para consultar las preguntas del gráfico de la negociación colectiva y de la infografía. ¿Listo? Pero con respecto al foro, no revisen la guía para saber cuáles son las preguntas. Las van a encontrar directamente en el enlace del foro en plataforma. ¿Listo? Para que quede más fácil y ustedes puedan pues participar activamente en esta actividad. ¿Listo? Esa es la idea. Recuerden que pues todas las evidencias que se trabajaron el día de hoy, con la temática que trabajamos el día de hoy, tienen una primera fecha de entrega, el 31 de marzo, pero tienen una fecha límite que es el 4 de abril. ¿Listo? Entonces yo les voy dando tiempito para que ustedes puedan ir cumpliendo con ella. Bueno, otra cosa es, recuerden, nos vamos a volver a encontrar el día martes 25 de marzo, o sea, después del festivo, para que desarrollemos el siguiente tema. ¿Listo? No nos vamos, hoy nos vemos viernes, porque primero, pues, no hice la sesión el martes por lo del día cívico y consulté con la instructora Diana, me dijo, el viernes están libres, entonces la programé para un día. Pero ya las siguientes 2 sesiones que nos hacen falta, las vamos a trabajar el martes 25 y el martes 1 de abril. Con eso terminamos las sesiones y yo quedo pendiente de todas las evidencias que ustedes vayan a ir subiendo para ir evaluándolas y emitiendo juicios evaluativos. ¿Listo? Esa es como un pequeño resumen de lo de hoy. Muchas gracias. Listo. Recuerden que pueden consultar el material de apoyo que está ahí publicado en la guía número 8, ¿cierto? Material de formación. Se llama Derechos Fundamentales en el Trabajo,
Pero también recuerden que si ustedes quieren hacer alguna consulta en otra página, en algunas otras fuentes, también no pasa nada, no hay ninguna limitación. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos que el objetivo pues de esta sesión. ¿Listo? Entonces, recuerden, yo estoy en el grupo. Si ustedes me preguntan en el grupo, profe, tal cosa, yo les contesto. ¿Listo? La grabación ya se está guardando, ¿cierto? El día de mañana la subiré a YouTube y se las publicaré en la carpetica que se llama sesiones en línea, fase evaluación. Ahí van a encontrar entonces resumen y grabación de la tercera sesión de formación de derechos fundamentales. Listo. Y ahí ustedes pueden hacer una pequeña lectura de lo que trabajamos el día de hoy, de cuáles fueron las evidencias que se van a dejar, y después van a encontrar el enlace de la grabación. Por si de pronto quedó alguna duda, oiga, yo no me acuerdo qué fue lo que dijo la profe en tal parte, voy, busco la grabación, veo la grabación y listo. Para los que no se conectaron, pues seguramente la consultarán y se podrán poner al día con estas actividades. ¿Listo? Entonces, muchachos, no es más por hoy. Y espero que todo haya quedado muy claro. ¿Listo? Y recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta, pues ahí estoy en el grupo de WhatsApp, me pueden consultar y con mucho gusto yo estaré atenta a responder. ¿Listo? Les agradezco que se hayan conectado el día de hoy. ¿Listo? No les quito más tiempo para que se vayan a descansar, que tengan un muy buen puente, que descansen, que aprovechen este puentecito que viene para descansar y si queda tiempito para ir adelantando algunas evidencias que tengo por ahí atrasaditas, pues las voy haciendo y de alguna manera voy cumpliendo con la entrega de ellas. ¿Listo? Entonces les deseo una feliz noche, un buen descanso y si no hay dudas, inquietudes, pues entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Gracias, profe. Buena noche. Gracias, Ángel. Buenas noches. Camilo, muchas gracias. Cuídate mucho. Buena noche. Gracias, profe. Feliz noche. Lo mismo, Angélica. Cuídate mucho.